this is the end. ¿Qué serías capaz de hacer por amor? La respuesta a esta pregunta la tiene Takemichi y se encuentra en todo lo que rodea a Hina, la razón por la cual Takemichi viaja en el tiempo. En este video repasaremos todas sus apariciones y veremos qué hay de especial en Hina. Nuestro primer contacto con Hina es a través de la manera más impersonal posible, una noticia en la televisión. Su nombre, Tachibana Hinata, y su edad, 25 años. Pura información. Esta idea de presentarnos a Hina por partes crece cuando Takemichi cree que está por morir. La recuerda, dirá que no pensó en familia o amigos, todo su pensamiento fue hacia Tachibana Hinata, un amor de la infancia. De la información pasamos a un recuerdo. Tenemos un segundo recuerdo donde aún no vemos la cara de Hina, sino la mitad de ella, y la noticia de su muerte. De a poco Hina se va formando frente a nosotros, hasta que al fin tenemos la primera aparición física de Hina, que será cuando ve a Takemichi, y aunque él quiera ocultar que le sucede algo, Hina percibe que hay algo que no está bien, y lo fuerza a que se lo diga. Ya tenemos una primer característica de Hina, su decisión y fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad que Takemichi descubrirá a lo largo de la obra. Luego del segundo viaje de Takemichi y ya decidido a salvarla, Hina se encuentra con él nuevamente fuera de su casa, y le pregunta si se metió en otra pelea, frase recurrente que veremos en Hina. Pero al ver a Takemichi tan mal herido, dirá que si ella fuera un chico, seguramente lo protegería. Si bien discuten por quién protege a quién y se burla de él diciéndole bebé llorón, ambos terminan riendo, mostrando una buena química. El deseo de Hina por protegerlo me parece una buena faceta. De a poco se nos va revelando mucho más sobre la personalidad de Hina, pero esto de proteger a Takemichi no se queda solo en palabras, sino que lo lleva a la acción. En la siguiente escena ve a Mikey y Draken con Takemichi y ella asume que lo estaba molestando, y sin mediar palabra le mete un cachetazo a Mikey para luego tomar a Takemichi para llevárselo de ahí, mientras le dice yo te protegeré. Hina realmente es una mujer de acción, y no solo se enfrenta a Mikey, sino que no retrocede ante Draken, que la toma por el brazo. Hina le dice que si las heridas que tiene Takemichi son por su culpa, entonces no lo perdonará. Van dos escenas y Hina ha justificado por qué Takemichi quiere volver en el tiempo para salvarla. Si bien después de todo se aclara como un malentendido, hay una muy graciosa interacción donde Mikey le recomienda no golpear con la guardia baja, como si Hina fuera un miembro de la pandilla. Mikey ve el valor en Hina diciéndole a Takemichi que se asegure de cuidarla bien. Más de esta perseverancia de no dejar pasar las injusticias las vemos cuando Hina enfrenta a unos chicos en el metro que están molestando a los demás y los regaña frente a la mirada de todos, haciendo que una anciana que está ahí se sienta en el lugar. A esta altura parece que Hina podría ser mejor líder que Takemichi. Nuevamente vemos a Hina tomando la iniciativa cuando invita a Takemichi a estudiar a su casa y le agradece por ayudar a Naoto con unos delincuentes. Habla que su padre no tiene tiempo para pasar con él y que es oficial de policía. Si bien solo se nombra, veremos al padre mucho más adelante. Y también nota que hay algo distinto en Takemichi, como cierta madurez. El lector sabe que es un hombre de 25 años, pero Hina es perspicaz y lo detecta. Y sabemos que Hina es decidida, con valor e inteligente. De a poco se nos va construyendo el personaje de Hina. En otro encuentro ella nota que hay una diferencia en el actuar de Takemichi, como si a veces actuara de manera infantil y otras como un adulto. Obviamente el viaje en el tiempo es determinante para esto. Cuando Takemichi es llamado por Draken, Hina no pregunta, decide ir con él. En el camino hacia allá vamos conociendo un poco más de Hina y le confesará a Takemichi que lo que ella considera importante son los pequeños momentos como en los que no necesitan hacer nada. Pasar el tiempo con él y hablar de diferentes cosas es lo que ella valora. Un concepto más que interesante porque, como sabremos, se contrasta con todo lo que viene después en la obra. Habrá muy pocos pequeños momentos. Takemichi tratará de salvar personas prácticamente todo el tiempo. Después tenemos su primer encuentro con Emma, donde Takemichi sufre las consecuencias de su casi infidelidad. Más tarde parece estar más cercana a Emma cuando ésta le impulsa a invitar a Takemichi al festival, y ya en este se toma el tiempo de charlar con Takemichi sobre Emma diciendo que es pura, pero a veces actúa precipitadamente para agradarle a Draken. Luego juegan a una atracción de feria que es uno de estos pequeños momentos que Hina decide disfrutar. Después, ya con la lluvia cayendo sobre ellos, tenemos el primer momento romántico que los involucra. Hina le dirá que le gustó verlo dar lo mejor de sí en el juego y cuando estaban por darse su primer beso, el celular de Takemichi los interrumpe. Takemichi se va y luego Hina lo encuentra derrotado en el piso. Takemichi está frustrado ya que dice que intentó hacer lo mejor que pudo, pero de todas maneras fue derrotado. Lo escucha decir que si fuera Draken o Mikey no sería tan inútil, pero este grito de frustración es tapado por un beso.
el beso de Hina. Nuevamente ella dando el primer paso. Le dirá que ese beso, su primer beso, se lo dio porque es especial para ella, que no es Draken o Mikey, él es Takemichi, la persona que llora por los demás y se preocupa por ellos. En esta escena vemos a Hina actuar de manera tranquila, trayendo a Takemichi de un colapso mediante las palabras. Después de esto, junto a Emma llamarán a la ambulancia que llevará a Draken al hospital, pero no sin antes alentar a Takemichi en su pelea, viendo cómo sus palabras han surtido efecto en el valor que demuestra actualmente. La vemos servir de apoyo a Emma en la espera de la recuperación de Draken, y más tarde recibirá un collar de un trébol de 4 hojas que Takemichi le regaló para compensarla por todo lo que ha sucedido, collar que será muy importante hacia el futuro. Ya en el futuro veremos un reencuentro con Takemichi casi por accidente. Me gusta el detalle que muestran las dos Hinas, la del pasado y la del presente. Tal como sucedió al principio, antes de su primera aparición física en el pasado, vemos la mitad de su rostro en el futuro y hay un buen juego con el misterio para luego revelárnosla como la Hina adulta. Después de una incómoda reunión donde podemos ver que aún lleva el collar, decide dar un paseo, es decir, Hina decide dar un paseo, nuevamente tomando la iniciativa. En el paseo Hina dirá que ese lugar le trae nostalgia ya que en Nochebuena esa persona terminó con ella y que no entiende por qué lo hizo. Mientras relata todo esto, su rostro se nos oculta para finalmente con los ojos cubiertos de lágrimas preguntarle a Takemichi por qué terminó con ella. La siguiente escena es Hina en el auto pensando en la oportunidad que Takemichi ha dejado pasar. La embestida de una camioneta borra todo pensamiento de su cabeza. En la desesperación Takemichi quiere sacarla, pero ella solo le dice gracias, y que es imposible que salga porque no puede sentir sus piernas. Ya veremos por qué esto de las piernas es importante. La confesión de amor de Takemichi le trae felicidad y le dice que se vaya, que no quiere que la persona que es más importante para ella muera por su culpa. En un gesto que demuestra lo decidida que es Hina, empuja a Takemichi fuera del peligro, y la explosión se lleva la vida de Hina, salvándola de Takemichi. Como dijo la primera vez que la conocimos, ella iba a protegerlo. El collar, tan preciado por Hina, es lo único que quedó del incendio y es la muestra de lo que es importante para ella. Este mismo collar, al menos el objeto, lo veremos en la vuelta al pasado cuando Hina le regala a Takemichi uno idéntico. Luego los vemos caminar juntos hablando de la relación entre Draken y Emma, y Hina confiesa que quiere que todo funcione bien entre ellos dos. Esta paz y este momento de felicidad que comparte con Hina se contrasta con la situación que viene a continuación, el choque contra los Black Dragons. Y vemos como Hina, con todo el valor del mundo, quiere hacerle frente a Taiyu mientras golpea a Takemichi, pero es detenida por Yusuha. Luego veremos que hablará de su relación con Kisaki, que se conocieron en la escuela primaria y que era el niño que más estudiaba, pero en la escuela media se fue a una escuela privada y no volvió a saber de él, pero cree que hay algo de bondad en él. Pasamos a la historia cuando se conocieron con Takemichi. Varios niños estaban torturando a un gato y Hina los enfrenta, pero cuando comienzan a querer molestarla a ella en lugar del gato, casi se pone a llorar, pero aparece Takemichi para ayudarla. Se presenta como un héroe, sin embargo tiembla de miedo y es derrotado. Los dos terminan llorando y Takemichi se retira. Si bien Takemichi siente vergüenza de esto, Hina dirá que, aún sabiendo que perdería, él fue a rescatarla de todos modos. Eso es 1000 veces mejor a que alguien hubiese ganado y que además ese día se enamoró de él. Esta escena termina con la promesa de reunirse en el parque en Nochebuena, pero el padre de Hina y Naoto se interpone, ya que le pedirá que terminen con su hija por su bien. Mientras esto sucede, vemos a Hina llegar a su casa y preguntarle a su madre si todavía ama a su papá, y ella le responderá que lo ama hasta los huesos. Hina quiere darle esta misma respuesta a Takemichi en 10 años, mostrando lo enamorada que se encuentra de él. En la reunión de Nochebuena con Takemichi y con la nieve como testigo, Takemichi quiere terminar con ella, tal como dicen que sucedió en el futuro. Entre las excusas de Takemichi dirá que encontró a alguien más, otra mujer, y que ya no la ama. La cara de Hina está tapada, similar a lo que vimos en el futuro, pero la reacción es visceral. Golpea a Takemichi con la violencia de alguien que hubiera dado su vida por él. Los golpes de impotencia pasan a las lágrimas de una Hina que dice que lo odia, y la vemos caminar en silencio alejándose de Takemichi. Vemos también que enfrenta a su padre por lo que le dijo a Takemichi, y la vemos defender su amor por él, contrastando el argumento de su padre sobre lo que piensa la sociedad, con lo que ella piensa y conoce de él, que es una persona amable y cálida, y termina con un grito diciéndole que no todos los delincuentes, como lo considera su padre, son iguales. Hina es capaz de rebelarse contra quien sea si se interponen entre ella y Takemichi. La vemos más tarde encontrarse con Emma contándole lo sucedido entre su padre y Takemichi. Emma creará un plan para reencontrarlos, lo que nos lleva al encuentro con Takemichi y le pregunta
¿te metiste en otra pelea? Pregunta que Hina le hace al principio como para iniciar una conversación. Si bien Hina temía no poder decir nada y solo llorar, es Takemichi quien se desploma, diciéndole que juró salvarla y que no puede permitir que le hagan daño, que la protegerá incluso si muere, aunque sea atropellada, aunque pierda la sensibilidad en las piernas. Siempre la salvará y le pregunta si pueden volver a estar juntos. Hina dirá que la lleve al santuario en fin de año y que es un trato. Sabemos que Hina ama a Takemichi y que con esto lo ha perdonado, cosa que se nos confirma en Año Nuevo cuando llegan juntos. En el siguiente arco vemos la escena repetirse, Takemichi presentándose en su casa y Hina preguntándole si se metió en otra pelea. Más tarde vemos una buena escena. Takemichi habla con quien cree que es Naoto sobre la primera vez que se conocieron, que Hina murió, que saltó en el tiempo para salvarla y que ahora no puede regresar al futuro porque su contraparte adulta murió. Habla de cambiar el pasado, de salvarlo, pero el miedo a fallar está ahí y piensa que debería morir. La cabeza de Hina se apoya en la espalda de Takemichi y le dice te amo. Ahora Hina sabe sobre su futuro, le pregunta a Takemichi el futuro si ya le propuso matrimonio, él le dirá que no lo ha hecho pero que ha pensado en casarse, y Hina dirá que con saber eso puede morir feliz, y se despide de Takemichi fingiendo no haber escuchado nada. Lo significativo de esta escena recae en cómo se conecta con lo que vimos antes. Habíamos visto a Takemichi colapsar y ser Hina quien lo ayude, cosa que vemos nuevamente acá. Mediante dos palabras logra calmarlo. También me gusta mucho cómo se nos plantea el acercamiento de Hina es a través de sus piernas. Solo nos muestran eso. Y si bien esto sirve para generar suspenso, hay un detalle que no podemos dejar pasar. Estas piernas, que en el momento de su muerte no podrían mover, son las que ahora la acercan a la verdad, le dan el apoyo necesario a Takemichi y la hacen consciente de su muerte. Hablando de muertes, veremos cómo Hina se enfrenta a la muerte de Ema con lágrimas y dolor. Si bien Takemichi busca levantarle el ánimo, ella lo toma como una broma hasta que escucha a Takemichi hablar de su yo del futuro, que era despreocupado y huía de los problemas, para escucharlo decir que un héroe nunca huye y verlo alejarse entre lágrimas. Sin embargo, cuando parecía que Hina iba a quedarse destrozada por la pérdida, Hina hace lo mejor que sabe hacer, tomar la iniciativa. Habla con Draken y Mikey sobre que Takemichi intentó salvar a Ema, pero no solo a ella, sino que a todos. Les confiesa que ella sabe que morirá dentro de 12 años y para evitar que eso suceda, Takemichi llegó del futuro. Parece una mentira, pero Hina les dice que saben que es verdad porque han visto su desesperación. Sabe el futuro de todos ellos y por eso quiere salvarlos a todos. Es Hina quien convence a Draken y Mikey para ir a la batalla de Tenjiku e incluso va con ellos. Frente al halago de Takemichi, Hina los devuelve y le dice, mientras toma su mano, que fue su determinación lo que los conmovió a todos. Me gusta mucho este gesto de tomarse las manos de espalda en medio del caos, me recuerda un poco a la escena final del Club de la Pelea. Más tarde veremos cómo en un futuro Hina rechaza la propuesta de Kisaki y esta negativa es lo que provoca su muerte. También la vemos llegar al enfrentamiento entre Kisaki y Takemichi para luego ser testigo de la muerte del mismo. Ya en el final de este arco confiesa que ver morir a Kisaki realmente la afectó. No ha podido dormir y tiene miedo. Se culpa a ella misma por lo que le sucedió a Kisaki y a Ema, mostrando así una capa más del personaje muy relacionado a lo sentimental, ya que el miedo y la culpa la han afectado. Pensar que ella cree que para que ella viva, dos personas han tenido que morir. Entre todo esto, Takemichi le da un anillo y le propone matrimonio, tal como habían hablado el día en que Hina escucha la verdad. Se casarán en 12 años. En el siguiente futuro vemos a Hina en una recepción de boda que no es la de ellos sino la de Pam. Le confiesa a Takemichi que lo estuvo esperando todo este tiempo y le da la bienvenida. Tal como vimos cuando lo reconoce más maduro, ahora ha encontrado al Takemichi que ha estado esperando. En uno de esos paseos que daban juntos como cuando eran niños, Hina le dice a Takemichi que en 3 meses ellos serán quienes estén casados. Le dice a Takemichi que ya ha hecho demasiado llevando el peso de sus vidas en sus hombros y le pide que sean felices juntos. Lamentablemente esta ilusión de felicidad se rompe tal como el collar que Takemichi le regaló, mostrando un mal augurio. Takemichi ha sido baleado y volverá al pasado para salvar a Mikey. La última actualización, al menos al cierre de este video, es Takemichi en el pasado pidiéndole disculpas a Hina por arruinarlo todo. Sin embargo, Hina le dirá que no importa las malas decisiones que haya tomado, incluso si eso lleva al peor de los futuros, siempre estará ahí para apoyarlo. Hina ha sido decidida, valerosa, comprensiva, ha protegido a Takemichi con gestos, palabras, regaños, silencios o incluso con mentiras. No quedan dudas que es una persona que vale la pena salvar, incluso si eso implique numerosos viajes en el tiempo.